hace que hacer la aclaración, no por el DIF, la parte asistencial, sino por el CRE que pertenece al sistema DIF. Que hace el diagnóstico. Pero lo emite el CRE. Sí. Yo por ejemplo, aquí con el asunto de las personas con discapacidad visual, yo me he dado cuenta, bueno, varios que de repente hay quienes confunden la discapacidad visual. Si se dan cuenta, la discapacidad visual está la discapacidad visual total y baja visión. Pero hay personas que, por ejemplo, tienen, no solamente ven con un ojo y el otro no. Tengo entendido que esa situación no está considerada como persona con discapacidad, porque la vista sí le genera, la otra vista, el ojo que tiene, sí le permite realizar todas sus actividades de manera normal, no tanto como una discapacidad visual total que tiene una de baja visión. Pero también hay situaciones de personas de baja visión que las confunden con personas que sí ven normal. Entonces, yo no sé si valdría la pena, porque aunque tengan la credencial emitida por el DIF, pues la gente no se va porque, que sí me está viendo, sí me ve, por lo tanto no le puedo considerar porque la credencial está mal. Yo no sé si se pudiera, así como se hace con el bastón blanco, por eso a mí lo pensé así, tomando en cuenta estas situaciones. Ver el asunto de la credencial que sea de un color diferente a las personas con baja visión. No sé, porque sí se han generado situaciones así, aún cuando llevan la credencial con discapacidad, no la aceptan. Y con el asunto de los puestos populares de elección, pues yo también pensaría que pudiera haber algún abuso en ese sentido, de que alguien puede decir, no, pero es que yo sí veo, pero veo poco, y en realidad ve bien, ¿no? Por decir algo, o lo puedan confundir. Entonces, no sé si se pudiera ver ese asunto de que sea una credencial o de diferente color o con alguna, igual, la credencial y el certificado médico, pero que sí tuviera un distintivo, una diferenciación entre las personas con baja visión y las personas con visión normal. Pero el mismo certificado te dice el grado de... Sí, pero es que el certificado no lo llevas a todos lados y la credencial. Pero eso es lo que se pide. A eso es a lo que yo me refiero. Porque, el plástico. El plástico. Para poder tener ya más veracidad, porque sí llevo el certificado, pero también aquí está la credencial. Así como las demás situaciones. Pero la credencial por baja visión te la dan en el caso de que esa baja visión te genere una discapacidad. O sea, si es nada más baja visión como la mía de 2 dioptrías, pues no me la darían. Por eso, hay que hacer esa diferenciación entre esa baja visión que tiene usted y la otra baja visión que sí le genera discapacidad. No, pero a mí no me la darían. Bueno, no, hay que hacer esa diferenciación. No, lo que pasa es que se considera que hay discapacidad cuando del 100% solo puedes ver el 20%. Pero hay que especificarlo porque la gente no lo ve. O sea, si yo llego igual, sí tengo el 20%, pero sí alcanzo a ver a lo mejor a ella o a él. Y van a pensar que, no, como si me está viendo, entonces no se considera como... Cuando se emite el certificado, la credencial, el doctor precisamente es lo que valora. Si el residuo visual es superior al 20%, no se da ni el certificado ni la credencial. Entonces, mientras la persona cuente con la credencial o con el certificado, porque su residuo visual es cuando mucho del 20%, pues está acreditando la discapacidad. Exactamente. Ahora aquí lo que se busca es nada más el formato, ¿no? La certificación y la credencial que demuestre que tiene una discapación. Es A que lo la mejor ya no... es la acreditación. Sí, pero a lo que yo me refiero, ahorita lo platicaba con Edgar, por ejemplo, el que no tiene una pierna, pues es una persona con discapacidad, pero puede caminar. Sí. Pero aquí lo que se trata de mostrar es que tiene una discapacidad y que con eso está comprobando que puede participar en un evento político porque hay un elemento que dice que tiene discapacidad. No dice qué grado pueda tener, pero él está demostrando que tiene una discapacidad. Sí.
Pero a lo mejor sí se podía poner el grado, ¿no? En la credencial. Pero es que caeríamos en... Es que ahí ya nosotros mismos estaríamos discriminando. Si me lo permiten, ya Martín lo comentó, creo lo entendí así. Cuando el médico te da el certificado, el crédito ya no te lo va a dar si no tienes una visión debajo del 20%. Y entonces eso refuerza lo que ha dicho David, que ese certificado en verdad demuestra que la persona tiene discapacidad. En ese sentido, lo de los grados no es importante para el efecto de la prescripción calificada, porque ya la autoridad médica te está diciendo que esta persona tiene o no tiene discapacidad. Ahora la pregunta, en el caso de una pierna, ¿ese certificado sí se da? Sí. Ya tiene discapacidad, no hay ITIS, ya hay una autoridad médica certificada que te dice que tienes discapacidad. Por eso lo importante es, aquí, en el caso de las personas con discapacidades, lo que se pregunta es qué autoridad es la que te certifica que efectivamente, ya David nos dio una clave importante, dio 4 autoridades en distintos grados de, digamos, de competencia, pues de rigurosidad, cuál es la más rigurosa, y pues está a su consideración. Yo nomás soy observador, nomás estoy haciendo una síntesis de lo que están, y digo, para que no se olviden de que el punto de la reunión, yo sé que nos podemos desviar, pero el punto es cómo podemos distinguir que, por ejemplo, yo no un día diga que yo tengo una discapacidad más para tener una candidatura. También lo podemos plantear en sentido contrario, cómo podemos demostrar que él no me está diciendo que él está mintiendo. Entonces, la podemos plantear de las dos formas, en sentido positivo y en sentido negativo. Gracias. Yo agregaría ahí, recordemos, todos tienen derechos. Y bueno, ahorita al menos los ejemplos que creo que puso David sí son documentos locales. Sin embargo, hay personas con discapacidad que quizás los documentos que puedan acreditarlo sean de otro estado, quizás hasta de otro país, pero pues que ya tienen aquí más de 5 años residiendo con residencia en el estado y tienen los mismos derechos políticos electorales, ¿no? Digo, por lo que decíamos, que sí, que no, y que sea algo que se tendrá que cuidar. Por eso el certificado tiene validez nacional. No habría problema, está nacional. El certificado nacional, vale cualquier estado. Igual sí. En otro estado, aquí lo tendremos. La credencial es lo mismo. Pero que sea certificado, no una constancia, que sea un certificado. Igual la credencial, de repente en otros estados son otros, de repente hasta el color de la credencial es diferente, pero sigue siendo un documento credencial de discapacidad que se acredita igual. Por lo que comentaban acá de qué pasaba cuando alguien tiene solo un ojo, o sea, un ojo bueno y un ojo malo. En ese caso se considera que tiene una limitación, no una discapacidad. Tiene una limitación que le afecta en cierto grado, pero que no le impide realizar las actividades generales de la vida cotidiana como alguien que no tiene la vista en los ojos, para hacer la diferencia. Por eso el INEGI dice que en Colima hay 160,000 personas con limitación, pero cuando dice con discapacidad, entonces ya se baja a 40,000, para poder también tener claro la diferencia entre hablar de limitación o de discapacidad. Y aunque por ejemplo sea en un ojo, esa visión que tiene en el ojo va a superar el 20%. Así es, por eso no está limitado, ¿verdad? Por eso me Perdón, ¿ese dato del INEGI es de qué año? Del 2020. Del 2020. Tenemos en el estado, porque al menos ahí hemos estado discutiendo mucho en el Congreso, se cuenta con un censo de personas con discapacidad actualizado. Sí. Gracias. Por ejemplo, me entró ahora una duda hablando del tema de la alimentación. Por ejemplo, yo que soy amputado de una pierna, pero hay personas que tienen amputaciones 3 dedos. Eso se consideraría limitación, ¿no? Porque no sería discapacidad ya.
Porque una persona que tiene solamente 3 dedos tiene una movilidad diferente al que tiene una amputación en una pierna, aunque tengas una prótesis, porque depende del tipo de prótesis que utilices. Ya ves que hay diferentes materiales, entonces no es lo mismo que tengas solamente que te falte 3 dedos de un pie, a que te falte la pierna completa, la pierna. Delgada que separa lo que me digo, eso es algo que yo desconocía honestamente, la limitante de la discapacidad. En sí tienes el sentido, ya sea la vista o el tacto y demás, no se haya perdido al 100%, entonces es la diferencia. Es diferente porque, por decir, está también el límite, por decir, el que tenga el espectro autista, depende también de qué porcentaje tengan. Igual el que tiene Down, hay algunos compañeros que de repente son de una comprensión más accesible y a esas personas de grado, y entonces esas personas también pueden llegar a tener una representación propia en el Congreso o en alguna regiduría, aunque digan, no, pues que tiene discapacidad intelectual, de todas maneras, al final de cuentas, esos son discapacidad, no como el otro día que decía el compañero diputado que es disléxico, pues es una limitante, no es una discapacidad. ¿O no, diputado? No recuerdo quién lo dijo, pero sí lo dijeron. Pero... Romo. Es correcto. De proseguir. La limitante, entonces con la diferencia de la discapacidad a las personas con limitantes, entonces no se les escoge, o sea, no se consideran Médicamente no. Es que la limitación considerada ya hasta para que no salen limitación, pero discapacidad. Y todos concluyen que el certificado sería el documento idóneo. El documento idóneo y que la acción afirmativa debe beneficiar a quien tenga discapacidad. Como también hay que ser claro, había un debate en Hidalgo sobre si la acción afirmativa podía ser extensiva a quien tenga una discapacidad temporal. Los grupos de personas con discapacidad y el grupo que decidieron que no, porque quien tiene una discapacidad permanente pues está empapado de cuál es la visión de las personas con discapacidad, las aspiraciones, las necesidades, y quien tiene una discapacidad permanente pues no sería auténtico pues que alguien buscara beneficiarse de la acción afirmativa teniendo nada más una discapacidad temporal. Pues, cualquiera vez se avienta, antes de las elecciones, a veces quebra un pie y se da. El pacho un ojo. También lo valen 3 años de sueldo. También sucede el caso que usted me refería, el tema de las enfermedades crónicas. Había muchos casos, ya lo recuerdan, en Xochitlán, que me referían que era una condición de discapacidad, la insuficiencia renal, que podía entrar en discapacidad, y como lo refiere el licenciado, no, tampoco. La crónica no entra en ese sentido. Es ese detalle también, estar observando. Aquí sobre eso es importante contextualizar también. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es la secuela. Sí. Hay quien dice, tengo discapacidad porque tengo diabetes. La diabetes no es discapacitante por sí misma. Si se dan las circunstancias de descuido, de lo que sea, puede llegar a que le afecta la vista. Eso ya es discapacitante, pero no es la diabetes, sino la secuela, la pérdida de la vista. O el hecho que le hagan una hemodiálisis, ¿no? Eso no es una... O que le lleguen a amputar una pierna. Ya la discapacidad es física, ya no es la diabetes. Igual la esclerosis múltiple, hay personas que están muy bien controladas y no tienen un efecto discapacitante.
pero quien no logró el control por cualquier circunstancia puede llegar a tener ya secuelas que le son discapacidades. Entonces el problema no es la enfermedad, sino la secuela. ¿Y las secuelas no se consideran discapacidad? No, la secuela puede llegar a ser discapacidad. Si va en un grado menor, pues no. O sea, por ejemplo, en la diabetes, si a alguien por el pie diabético ya le amputaron un dedo, bueno, pues no. Pero si ya le amputaron una pierna o dos, pues entonces... Y por ejemplo, ahí tendría que venir en el certificado médico, discapacidad por secuela de diabetes. Sí. Porque, por ejemplo, así como decía, que no era lo mismo una discapacidad temporal que una discapacidad permanente. Igual, la de una diabetes, pues a lo mejor lo podrá tener ya cuando los 50 o 52 años, no es lo mismo que la de una persona que lo tiene de 7 o 6 años. Entonces tendría que ser igual también, comentarlo en el certificado médico. Pero no tendría que decir, ¿no? No hay ningún efecto porque mientras... No se le daría tampoco un puesto de elección popular por eso. Por tener diabetes, no. Por tener discapacidad. Sí, o sea, si es Que sea por derivada, diabetes. A ver, espérame, no, es que, por decir, si es una discapacidad derivada de la diabetes, entonces ahí lo que queda es que en tu certificado apareces como persona con discapacidad según lo que lo que se tenga desarrollado, pérdida de vista, una amputación de un pie, de un brazo, entonces es lo que te aparece en el certificado. Ya el hecho de que sea una secuela de tu enfermedad crónica, eso tiene que aparecer en tu expediente médico. No precisamente tiene que venir todo el antecedente en el certificado, ¿verdad? Sí, el origen no importa. Puede ser por nacimiento, por accidente, por enfermedad. Yo quisiera comentarles que en Carolina del Norte tuve la información en un congreso de que precisamente dada la condición de las personas con trastorno del espectro autista, el problema no es de inteligencia, el problema es de socialización y varios factores que en apariencia pueden decir a ese, y de hecho lo manejan, ese es un muchacho con retraso mental, no es cierto, no tiene de retraso mental nada, es una condición autística. Ahí con ellos tienen representantes que están dentro del Congreso sin ser diputados, pero no se toca el tema si ellos no están presentes. Entonces, ¿cómo hacer para que de todos modos no queden excluidos? Porque entonces van a seguir quedando excluidos si no hay quien los represente. Va a seguir siendo un motivo de exclusión que las personas con autismo no puedan estar presentes. Y otra vez queda fuera todo ese colectivo de niños o de jóvenes que tienen un autismo severo y no pueden ellos por sí solos autoescribirse. ¿Qué figura tienen, por ejemplo, esas personas? Es decir, jurídicamente, ¿qué figura pudieran tener? Ahí esa vez nos informaban que eran representantes en el Congreso y que tenían una silla dentro del Congreso sin ser diputados. No sé. Algo así como un diputado honorario, tendría que crearse la figura. Eso me pudiera buscarse. Yo pienso que también puede ser algo como la asistencia, porque al final de cuentas la persona se acredita como tal, persona con discapacidad, y el asistente es el que le apoya para todo lo que tenga que hacer como actividad. Al final de cuentas, todos los diputados tienen sus consejeros, sus asistentes. Pero no tiene peso. Marichuy, pero ¿por qué decías que una persona con autismo no puede autoadscribirse? Sí, todos los Pues es que
sabes, por sus mismas condiciones, puede estar aquí o puede estar en una reunión del Congreso y de repente decir, ya me jalaron todos, y se va a salir corriendo. No, pero eso no tiene que ver con la autogestión. Dependiendo de la Por función. eso, estoy pensando, sí, claro, es que puede ser muy funcional, pero si se llega a alterar una cosa, simplemente no, ese diputado no sirve, no sé, o sea, tengo 30 años de conocer el colectivo y sé que estas cosas pudieran pasar. Entonces, lo que estamos tratando es de ver que verdaderamente exista alguien que lo represente. Y por más que recuerdo y trato de recordar, el más funcional de los jóvenes con autismo, y sé que tiene una condición distinta, que en algún momento de situación estresante, y el diputado podrá decirlo, que hay momentos de mucho estrés en el Congreso y él no lo va a resistir. O sea, va a hacer algunas cosas disruptivas y no sé qué tanto validen que, oye, este está loco, cómo empezó a aventar todo, porque si está muy estresante va a agarrar el mantel y lo va a botar y va a hacer esto. Entonces, ¿cómo evitar esas cosas? Y digo, es una persona, el problema del autismo no es de inteligencia, puede tener bastante inteligencia y hacer aportaciones muy buenas, pero la cuestión de conducta y la cuestión de socialización ese es el problema. Entonces se considera ¿cómo no dejarlos fuera? Se considera como tal no una limitante ni tampoco discapacidad, sino una condición. Es una condición. Entonces no es discapacidad. Es una condición que a veces es discapacitante. Muy específicas, pues, Por esa razón tenemos una ley especial. Ahí tendríamos que cambiar todas las leyes, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que tiene alguna discapacidad intelectual ocupa legalmente del famoso juicio de interdicción. Ocupa de una, entonces, no, por eso, yo me refiero a eso, o sea, si vamos a ver, entonces tendríamos que ver quiénes pueden llegar a ocupar un curul, qué discapacidad va a llegar a ocupar un curul, porque habrá personas con discapacidad que no tienen, o sea, si por ejemplo yo hablo de discapacidad intelectual, que no tiene la autoridad para poder él expresarse, tomar decisiones y todo eso, no podría estar ahí. Aunque queramos, aunque digamos, es que tienen derechos, sí, pero entonces no se va a poder. A lo que yo veo, no se va a poder. Aquí es importante entender dos cosas, digo, más que la voluntad política, entender temas jurídicos. Y ahorita lo que hablaba, en ese tipo de discapacidad, la persona no tiene la capacidad legal, así se llama, capacidad legal, y por eso es que necesita un tutor que legalmente lo represente. Digo, para este caso, pero en el caso ahora propio de una función, en este caso legislativa, sí, todos los diputados pueden contar o cuentan con algún asesor que le puede ayudar en ciertas tareas específicas, pero en la representación de ejercer su voto, eso es personal, eso no puede hacerlo otra persona en la mayoría de casos, ¿no? Así es, entonces digo, eso es una realidad. Entonces, por otro lado, creo las leyes todas son generales, no podemos poner para grupos específicos, ¿no? Aquí tiene que caber los criterios personales de, a ver, pues esta persona, su condición sí le permite buscar este espacio o quienes no, pero yo creo que digo, es muy complicado tener las leyes acomodadas para casos específicos, las leyes son generales. A ver, bueno, ahorita después de José. Hablando del tema de juicio de interdicción, no soy muy fan de eso, pero también comprendo, como dice el diputado, las características y los casos específicos son muy distintos, no se puede generalizar. Pero el caso de el juicio de interdicción, desde mi punto de vista, es discriminatorio, porque al fin y al cabo te limita o te genera una barrera para ejercer tus votos, tus derechos políticos electorales. Tendría que hacerse un protocolo o diseñarse un camino legal para identificar, ahora sí que identificar a las personas idóneas dentro de los derechos políticos, cuidando los derechos políticos electorales de la persona,
para ejercer ese cargo, desde mi punto de vista. Bueno, la figura surge, y no es nueva, la figura surge quizás por todo lo contrario, es para que se pueda ejercer legalmente, esa otra persona pueda ejercer los derechos y que no una persona por estar en esa condición pues no tenga derechos o no se le respete, ¿no? Que alguien pueda tutelar que efectivamente se le respeten esos derechos, y ahí surgió, claro, decía hace rato, bueno, como sociedad somos cambiantes y claro que las leyes se tienen que ir cambiando y ir adecuando a las necesidades del día a día. Nada más un comentario, el juicio de estado de interdicción, el objetivo es que la persona esté representada exactamente por lo que acabo de comentar, ¿verdad? El diputado. Nada más que hay un tema ahí. Es lo que iba a comentar, eso lo iba a comentar también David. Ya el juicio de interdicción a nivel federal ya está derogado y de hecho creo que, bueno, dependiendo de la perspectiva que se tenga, pero de hecho ahí ya tengo mi velita prendida para que el Congreso vaya homologando con el nuevo Código Civil que va a entrar en vigor para el próximo año. Así que eso ya está derogado, el juicio de interdicción. No, es que muchas personas con discapacidad intelectual y con autismo severo es imposible. Yo me muero y no puedo dejarle la casa a mi hijo y que llegue alguien y diga, te compro la casa en 10 pesos, ¿se la va a dar? Entonces sí necesita una tutela, sí necesita... Y hay instituciones que te lo exigen todavía. Entonces sí debe de existir. Es que no es nomás para los derechos políticos electorales, sino para la protección misma de la persona. Sí. No, sí, pues ya se tocan más de la transversalidad de otros temas, ¿verdad? Del Código Civil precisamente por eso lo manejan. Es decir, ya chocan, digamos, los derechos electorales con los propios derechos civiles, ¿verdad? Tan inherentes, pues, como de poder ejercer una capacidad de conocimiento. Hay unos derechos No, justamente me refería a casos específicos, no en general, porque entiendo que cada caso y situación puede ser diferente. A eso me refería. Ahorita que dijeron que se deroga, eso suena no debería decir que aplica a criterios. Nada más nos toman en cuenta en las votaciones que hacen. ¿Por qué no nos toman en cuenta en ningún aspecto? ¿Por qué nos dejan? Sobre el tema de los documentos para acreditar la discapacidad. No, pues ya quedamos con esos que dijiste. Ahí sí son casos, ahí sí. Certificado y credencial, Para que ellos también chequen sobre eso. Una pregunta, David, y a todas, ese certificado también incluye por eso el día de hoy, digo, pues, indígenas que son profesionales, pero sí creo que también que no nos dejen. ahí abarca todo. Entonces, digo unas cosas, pero pues yo... Pero yo por eso, por los temas que tocaron transversalmente y que de repente todavía no podemos coincidir en muchos de esos términos, yo les comentaba que el hecho de enfocar el foro a solamente la adscripción no iba a ser suficiente. Ahora, el tema aquí es que, vuelvo a decirles, el responsable de esto es directamente el Congreso, que es el que ha sido omiso en no hacer la reglamentación, como en muchas cosas ha sido omiso, y no de ahorita, tal vez de hace ya más años, con otras legislaturas también, de repente se vuelven a hacer omisos en muchas leyes, ¿no? Y de repente hasta nos vimos ajustes que hacen para los descuentos y en fin, aquí la situación es como yo les decía en la reunión previa, que el responsable de esto era el Congreso. Qué bueno que ya tenemos la participación de los diputados, que ya
Porque si recuerdan, la compañera decía otra vez que habíamos tenido también un foro aquí, que dónde estaban ni uno se presentó. Ahora, volvemos a acá lo mismo porque caemos en una situación de desventaja, de omisión del legislativo, porque por decir, a nosotros nos traen a una mesa aquí y a otros grupos van y les hacen un foro ahí en el Congreso con plática y todo. La semana pasada les dan oportunidad de que se hagan cambios legislativos antes de venir aquí. Yo le reitero otra vez, aquí el principal obligado es igual que estamos obligados es el Congreso. Lo van a hacer la siguiente semana, ¿no? Tenemos una mesa de trabajo la siguiente semana, pero ahorita que César hace estos comentarios, yo quisiera compartirles unos comentarios que nos hizo uno de los consejeros generales del INE, de los nuevos, por cierto, y digo, lo pongo en la mesa para escuchar a ver qué opinan. César ahorita hizo el comentario en cuanto a que en el Congreso se dio un foro para a lo mejor escuchar un grupo en especial y legislar en esa materia. La pregunta, digo, recordemos que en el Congreso pues estamos representados distintos partidos políticos, distintas fuerzas políticas. Y en teoría, cada partido político cuando presenta candidatos, pues trae una plataforma, una agenda y que en teoría, pues todos los partidos políticos deberían de ofrecer algo distinto. Será la sociedad quien elija cuál los convence más, ¿no? U otro. Estas representaciones que como grupos ustedes piden, exigen y que es su derecho, la pregunta es, ¿todos los partidos deberían de presentarlos? Bueno, sí, digo, porque ahorita, como la cuota de género. Ajá, digo, porque ahorita estamos hablando en esta mesa, pero pues, seguramente, digo, en la otra mesa, pues lo mismo. Entonces, todos los grupos, digo, todos los partidos políticos tendrían que tener esa representación de todos los grupos vulnerables. Es pregunta. Como acción afirmativa, sí, hasta que la cosa se normalice a tal punto que ya no sea necesario obligar. Todos los partidos. A ver, pero hay una cosa, la misma Constitución, creo que es el artículo 35, donde se marca lo de la independencia de los partidos políticos para sus plataformas. O sea, de repente ahí se tendría que hacer algunos cambios constitucionales. Pero aquí el instituto, que es lo que yo le decía, una cosa es la obligación del Congreso y otra cosa es la obligación del instituto. Porque como quien dice, si aquí lo están manejando como un foro, pues como quien dice, le están haciendo la chamba, con todo respeto. Pero aquí al Congreso, dice, para la próxima semana ya va a haber los cambios. Y en qué momento, qué día y qué hora el Congreso, así como la semana pasada dio el espacio para un grupo, lo dio para el otro grupo o para todos en general. Además, aquí la cuestión es que lo que preguntaba usted sobre los partidos políticos tienen que llevar sus plataformas políticas al instituto para que se las autorice. Y entonces ahí es donde debe decir, a ver, así como les pide la cuota de género, entonces debe de pedirles, a ver, entonces las acciones afirmativas deben de aplicarse aquí también. Ahora, depende también, como usted decía, los partidos políticos tienen su autonomía. Tenemos un representante de un partido político que tiene discapacidad, pero al final de cuentas, a lo mejor él no se autoescribe o no se autopercibe como una persona con discapacidad, porque al final de cuentas ni siquiera asiste a las reuniones del consejo del instituto. Ayer tuvieron reunión del consejo del instituto y de 18 personas se juntaron 9.
¿Y los representantes dónde están entonces? Que no opinaron. A lo mejor lo quisieron ir porque era un tema muy sencillo, era la cuestión para aprobar el presupuesto del gasto del mes de mayo. Pero pues, también tenía que haber participado y haber estado porque se le está citando a una reunión y así uno constatar que tiene la representación de un partido político en la mesa ahí. Entonces aquí estamos sobre lo que se ha preguntado directamente, son dos cosas: la autonomía del partido político y la plataforma del partido político que tiene que autorizar el instituto, y el instituto tiene que garantizar la equidad para todos los colectivos, para toda la sociedad representada en los consejeros o en la misma administración del instituto. Pero sí, yo creo que también yo sí entiendo, digo, toda que cada quien tiene su chamba, que cada quien tiene su ahora sí que para lo que está, pero por algo se tiene que empezar, ¿no? Digo, el instituto hace esta parte, yo entiendo que los resultados se ponen que no es la primera vez que no se le van a dar los resultados, ¿no? Porque no nomás está aquí en el instituto, luego también hay, pero bueno, eso es otro rollo. Pero yo creo que el instituto es como el enlace entre probablemente, sí, los partidos y la sociedad en general. Y bueno, los diputados, pues sí, están en el Congreso, tienen un montón de chamba, pero yo creo que pues no sé si lo hacen o no, pero si nos toca a nosotros, si nos toca, por ejemplo, por el instituto, bueno, estamos viendo la voz, ya estamos empezando por la primera del proceso desde el instituto, y si ya lo hicimos, ya comentamos en el instituto, ya dijimos, y si no se llevó en el instituto, entonces ya podemos decir, a ver, ya llegamos a esas clases, diputados, ya llegamos al instituto y les dijimos esto y pues vamos a hacer, bueno, no es posible que no lo sepa, como que tenemos ya una base en donde nosotros podamos ir a hacer reclamarles y recibimos esto. Precisamente, mira, déjame pero por ejemplo, ahorita yo lo que sí veo bien importante es esta parte que ya se está dando un paso por parte del instituto de tomarnos en cuenta y cómo tenemos precisamente para poder tener esos derechos y responsabilidades sobre un puesto de elección popular, porque pues varios hemos empezado así como que dicen, y qué bueno que se está avanzando en esto, y me da gusto, bueno, pues ya están aquí los diputados. Sí, mira, nomás déjenme le explico. Nomás déjenme le explico.